Hay algo que Maquiavelo entendió hace más de 500 años y que la mayoría de las personas todavía no comprenden, y no es porque sea difícil, es porque duele. Duele aceptar que la persona que te ataca no siempre te odia, a veces te teme, a veces te envidia y a veces simplemente necesita destruirte para no tener que enfrentarse a sí misma. Yo aprendí esto de la manera más brutal posible, no en un libro, no en una conferencia, lo aprendí en una mesa de negociación en Japón cuando tenía 23 años, con un hombre que me miró a los ojos y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, tú no sabes jugar, y tenía razón, yo no sabía jugar, porque nadie me había enseñado que la vida es un tablero y que en ese tablero hay piezas que se mueven con intención, piezas que se mueven por inercia y piezas que nunca se mueven pero que deciden todo desde su quietud. Hoy voy a compartir contigo lo que aprendí sobre esa pieza que no se mueve. Esa pieza eres tú cuando aprendes el truco que Maquiavelo dejó escondido entre líneas, no en los capítulos famosos de El Príncipe, sino en los márgenes, en las cartas, en los silencios de un hombre que entendió el poder mejor que cualquier emperador. Pero antes necesito que entiendas algo. Cuando digo Maquiavelo, la gente inmediatamente piensa en manipulación, en crueldad, en engaño, y eso me parece fascinante porque demuestra exactamente lo que él predijo, que la mayoría de las personas juzgan por la superficie. Maquiavelo no era un hombre malvado, era un hombre que observaba, y hay una diferencia abismal entre alguien que manipula y alguien que observa. El manipulador quiere controlar, el observador quiere entender, y cuando entiendes, ya no necesitas controlar nada, porque el entendimiento te da algo que el control nunca podrá darte: libertad, libertad de no reaccionar, libertad de no caer en la provocación, libertad de mirar al que te ataca y en lugar de devolver el golpe, hacer algo mucho más poderoso, algo que desmonta cualquier estrategia de agresión desde la raíz. Déjame contarte lo que pasó en esa mesa en Japón. Yo era joven, colombiano, hijo de padre japonés y madre colombiana, y estaba intentando cerrar un acuerdo comercial con una empresa de Osaka. El negociador principal era un hombre mayor, de unos 60 años, con las manos siempre cruzadas sobre la mesa y una manera de hablar que parecía amable pero que cortaba como un bisturí. En las primeras 3 reuniones no pasó nada, todo era cortesía, todo era té verde y reverencias, pero en la 4ª reunión algo cambió. Yo presenté una propuesta que consideraba razonable y este hombre, sin levantar la voz, sin cambiar la expresión de su rostro, dijo una frase que me desarmó completamente. Dijo, esta propuesta la podría haber hecho un niño, y se quedó en silencio, no añadió nada, no explicó por qué, no ofreció una alternativa, simplemente dejó la frase ahí, flotando en el aire como una hoja de cuchillo suspendida entre los dos. Y yo sentí algo que tal vez tú has sentido alguna vez. Sentí que el aire se espesaba dentro de mis pulmones, que las palabras que tenía preparadas se disolvían antes de llegar a mi boca, que mi mente empezaba a girar buscando una respuesta que demostrara que yo no era lo que él acababa de sugerir. Y ahí está la trampa. Ahí es donde la mayoría de las personas pierden. No pierden cuando les atacan, pierden cuando intentan demostrar que el ataque no tenía razón, porque en el momento en que tú intentas demostrar que no eres débil, ya estás jugando el juego del otro, ya estás usando tu energía en defenderte en lugar de usarla en construir, ya estás permitiendo que la definición de otra persona se convierta en el terreno donde tú peleas, y eso, exactamente eso, es lo que Maquiavelo describió como la primera derrota del príncipe ingenuo. ¿Qué hice yo en esa mesa? Nada, no hice absolutamente nada, no porque fuera inteligente, no porque tuviera una estrategia brillante, sino porque me paralicé. El miedo me congeló y pasó algo extraño. El silencio que yo produje por parálisis, él lo interpretó como control, me miró con otros ojos y al final de la reunión, cuando nos despedimos, me dijo algo que cambió mi manera de entender los conflictos para siempre. Me dijo, eres más fuerte de lo que pareces. Y yo supe en ese instante que no había sido fuerte, había sido cobarde, pero el resultado fue el mismo y eso me hizo pensar durante meses. ¿Puede la inacción producir el mismo efecto que la acción estratégica? ¿Puede el silencio ser más devastador que cualquier respuesta? La respuesta es sí, y Maquiavelo lo sabía. En el capítulo 17 del Príncipe, Maquiavelo habla sobre si es mejor ser amado o ser temido, y todo el mundo recuerda la respuesta, es mejor ser temido, pero casi nadie lee la frase que viene después, la frase que realmente importa. Maquiavelo dice que lo peor que puede ser un líder no es ser odiado ni ser despreciado. Lo peor es ser predecible,
Porque cuando eres predecible, cualquiera puede planificar tu destrucción. Cuando alguien sabe exactamente cómo vas a reaccionar, ya tiene la mitad de la batalla ganada antes de empezar. Y esto aplica a todo. Aplica a los negocios, aplica a las relaciones, aplica a la familia, aplica a ese compañero de trabajo que siempre te busca conflicto, aplica a esa persona que parece disfrutar provocándote. Piénsalo un momento. Cuando alguien te ataca, ¿qué espera que hagas? Espera que reacciones, espera que te defiendas, espera que te justifiques, espera que grites, que llores, que te quejes, que busques aliados, que publiques algo en redes sociales, que hables mal de esa persona a espaldas. ¿Y sabes por qué espera todo eso? Porque eso es lo predecible, eso es lo que haría cualquiera, y cuando haces lo que cualquiera haría, te conviertes en cualquiera, y cuando eres cualquiera, eres fácil de derrotar. El truco psicológico de Maquiavelo no es un truco en el sentido de un engaño, es un principio que yo tardé años en entender y que voy a intentar explicarte con la mayor claridad posible. El principio es este: la persona que controla la narrativa controla el resultado, no la persona que tiene más fuerza, no la persona que grita más alto, no la persona que tiene más seguidores o más dinero o más poder institucional, la persona que controla la narrativa, y la narrativa se controla desde el silencio, no desde el ruido. Voy a explicarte esto con una historia que me pasó en Colombia, años después de aquella reunión en Japón. Yo ya daba conferencias y un día, después de una charla en Medellín, se me acercó un hombre, tendría unos 45 años, era dueño de una pequeña empresa de confecciones y me dijo que tenía un socio que lo estaba destruyendo, no físicamente, emocionalmente. Me contó que este socio hablaba mal de él con los empleados, que cambiaba las condiciones de los acuerdos sin consultar, que tomaba decisiones unilaterales y después lo culpaba a él cuando salían mal. Y me dijo algo que me impactó profundamente. Me dijo: Kenji, yo ya probé todo. Le grité, le amenacé con abogados, le pedí perdón cuando no tenía que pedirlo, le di la razón cuando no la tenía, nada funciona, ¿qué hago? Y yo le pregunté algo que lo desconcertó. Le pregunté: ¿cuántas veces al día piensas en él? Se quedó callado unos segundos y dijo: todo el tiempo. Y ahí estaba el problema, ahí estaba la derrota, no en lo que el socio hacía, sino en el espacio que el socio ocupaba en su mente, porque cuando alguien ocupa toda tu mente, controla todo tu comportamiento, no necesita estar presente, no necesita hablar, no necesita hacer nada nuevo, ya ganó, ya está dentro de tu cabeza, reacomodando tus pensamientos, dirigiendo tus emociones, decidiendo a qué le dedicas tu energía. Maquiavelo escribió algo en sus discursos sobre la primera década de Tito Livio que la mayoría de la gente ignora porque todos están obsesionados con el príncipe. Escribió que el verdadero poder no reside en la capacidad de atacar, sino en la capacidad de hacer que el otro se desgaste atacando el vacío. Léelo otra vez si es necesario. La capacidad de hacer que el otro se desgaste atacando el vacío. ¿Entiendes lo que significa eso? Significa que cuando alguien te ataca y tú no estás ahí, cuando tú no reaccionas, cuando tú no devuelves, cuando tú no alimentas la pelea, esa persona está gastando toda su energía golpeando al aire, y golpear al aire cansa, golpear al aire frustra, golpear al aire hace que la persona empiece a dudar de sí misma, porque necesita tu reacción para validar su agresión. Sin tu reacción, su agresión pierde sentido, se convierte en un espectáculo sin público, y nadie quiere ser payaso en un circo vacío. Pero cuidado, esto no es lo mismo que ser pasivo, esto no es lo mismo que dejarse pisotear, esto no es poner la otra mejilla en el sentido de permitir que te destruyan, no, esto es algo completamente diferente. Esto es lo que yo llamo el arte de la presencia invisible. Estás ahí, eres real, tienes poder, pero decides no usarlo de la manera que el otro espera, decides usarlo de la manera que a ti te conviene. Te voy a dar un ejemplo concreto. Imagina que estás en una reunión de trabajo y alguien te ridiculiza frente a tus colegas, dice algo sobre tu proyecto, sobre tu idea, sobre tu capacidad, lo dice con esa sonrisita que conoces bien, esa sonrisa que dice: te estoy poniendo a prueba y todos están mirando. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Se defiende inmediatamente, empieza a justificarse, mira a los demás buscando apoyo, tartamudea explicaciones que nadie pidió, y cuanto más se defiende, más pequeña se ve, cuanto más justifica, más parece que necesita justificarse, y la persona que atacó se siente validada, su golpe funcionó, tuvo el efecto deseado. Ahora imagina otra respuesta. Imagina que esa persona te ridiculiza y tú la miras fijamente durante 3 segundos,
Solo 3 segundos, sin enojo, sin sonrisa forzada, sin nada, solo presencia, y después, con la calma de alguien que tiene todo el tiempo del mundo, dices, es una perspectiva interesante, y sigues con lo tuyo. No rebates, no justificas, no atacas de vuelta, simplemente reconoces que la persona habló y continúas como si ese momento no tuviera el poder de alterar tu curso. ¿Sabes qué acaba de pasar? Acabas de hacer que esa persona se sienta completamente irrelevante. No la insultaste, no la atacaste, no le diste material para victimizarse, simplemente le mostraste que su opinión sobre ti no tiene el poder que ella cree, y eso es devastador. Eso es mucho más devastador que cualquier respuesta ingeniosa, que cualquier insulto elaborado, que cualquier contraataque brillante, porque la irrelevancia es el verdadero castigo psicológico, no el conflicto, no la pelea, la irrelevancia. Maquiavelo entendió algo fundamental sobre la naturaleza humana. Entendió que las personas no atacan porque sean fuertes, las personas atacan porque necesitan confirmación de su fuerza. Piensa en el matón del colegio. ¿Por qué molestaba a los más pequeños? No porque fuera fuerte, sino porque necesitaba sentirse fuerte, y la única manera de sentirse fuerte era provocar una reacción en alguien que demostrara su poder. Si el niño pequeño lloraba, el matón se sentía poderoso. Si el niño pequeño corría, el matón se sentía poderoso. Pero si el niño pequeño lo miraba sin expresión y seguía caminando, el matón se sentía perdido porque su poder dependía de la reacción del otro, y sin reacción no hay poder. En el ajedrez hay una jugada que se llama Zugzwang. Es una palabra alemana que significa compulsión de mover. Ocurre cuando cualquier movimiento que hagas empeora tu posición. La mejor opción sería no mover, pero las reglas te obligan a jugar. Y pierdes no porque el otro sea mejor, sino porque estás obligado a actuar cuando la acción es tu enemiga. Maquiavelo, sin conocer el ajedrez moderno, describió el Zugzwang político, describió cómo poner al otro en una posición donde cualquier cosa que haga lo perjudica. Y la manera de hacerlo es negándole el combustible que necesita, tu reacción. Cuando alguien te ataca y tú reaccionas con furia, le das